soy Orlando Rodríguez. Y yo, José Iván Zamora. Hoy vamos a dar diversión con historia del mundo contemporáneo. Esto es una producción del grupo Cabra Cuanilas. Y empezaremos con las revoluciones liberales. El primer ejemplo importante fue la lucha por su independencia de las colonias inglesas en América del Norte. La burguesía llevaba la voz cantante y de este proceso salió una nueva nación, Estados Unidos. Las 13 colonias peleaban por una serie de derechos que les equipararan con el resto de los ciudadanos del Imperio Británico. Tanto su declaración de independencia como otras reclamaciones, como las expresadas por medio del motín del té, expresadas por los hijos de la libertad, son un claro reflejo de las ideas ilustradas y liberales, en una sociedad carente de nobleza y donde la burguesía era dueña y señora de los destinos de las mismas. Para ello les recomendamos ver la serie Song of Liberty. Pero si tú no la has visto, José. ¿Cuánto cabrón? Será principalmente en su declaración de independencia, como vemos en la imagen, donde se expresen los anhelos de liberales como la igualdad de derechos entre los ciudadanos, el principio de soberanía nacional, el derecho de los ciudadanos a rebelarse en contra del mal gobierno, que recordemos que son los principios ilustrados. Los representantes de las colonias se reunieron en Filadelfia, tal y como vemos en el presente cuadro, y firmaron la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776. ¿En Filadelfia? Con todo, la independencia de los Estados Unidos tendrá una serie de consecuencias, como ser la primera constitución escrita, servir de ejemplo para los procesos descolonizadores de América Latina, al ser la primera colonia que se independizó de su metrópoli, o ser los primeros en introducir una sociedad y economía liberal. A pesar de ser importante, no es demasiado significativo en la lucha contra el antiguo régimen, ya que en América no había nobleza y clero contra el que luchar, ni la autoridad directa y próxima de un rey absoluto, a diferencia de lo que veremos en la Revolución Francesa, a continuación. Empecemos con la Revolución Francesa de 1789, que va a tener causas estructurales y coyunturales. Dentro de las causas estructurales destacaremos económicas, sociales, ideológicas y políticas. Empecemos con las económicas. La burguesía tiene el poder económico, pero no goza de la libertad para el desarrollo de sus actividades productivas. Aún sigue vigente el rígido control del mercantilismo. Como vemos en la imagen, el mercantilismo se basaba en la implantación de una serie de medidas proteccionistas que fomentaban la producción interna de manufacturas, frenaban las importaciones y promovían la acumulación de metales preciosos. En este sistema se promovía una balanza comercial positiva y la economía era controlada por un poder real fuerte. La competencia entre potencias por la obtención de materias primas y nuevos mercados será una constante durante toda la Edad Moderna y producían guerras entre las mismas. En este contexto, Francia se encontraba fuertemente endeudada en conflictos como la Guerra de los 7 Años, que va desde 1756 a 1763, y sobre todo por la ayuda a las 13 colonias para independizarse de Gran Bretaña. El mercantilismo también tuvo sus teóricos, como fueron autores como Bodino o Thomas More. Otra causa estructural son las sociales. Una sociedad injusta en la que dos estamentos que representan a una minoría de la población controlan gran parte de la tierra y gozan de los privilegios. La burguesía, como grupo social que ha crecido mucho en los 2 últimos siglos, aspira a tener un acceso al poder. Recordemos que no había movilidad social, en la que los estamentos privilegiados serán los únicos que tengan privilegios y estos suponían una minoría, un 2% de la sociedad, mientras que campesinos, artesanos y burgueses, el tercer estado, suponían el 98% de la población francesa a finales del siglo XVIII. Pasamos ahora a la siguiente causa estructural. Las ideológicas. La burguesía ha asumido los principios ilustrados, que sometían todo a la crítica de la razón. Recordemos que, tal y como vemos en la imagen, es el siglo de las luces, y que la ilustración promovía una serie de cambios, como pueden ver en esta tabla, respecto al antiguo régimen. Y la última causa estructural es la política. El rey seguía teniendo un control total y absoluto de todos los poderes del Estado, y los ministros que nombraban pertenecían mayoritariamente a la nobleza y al clero. Esto contrastaba con la pujanza de la burguesía, en una sociedad globalmente atrasada desde un punto de vista socioeconómico. Es lo que conocemos como el antiguo régimen. Se caracteriza por una monarquía absoluta de origen divino, una sociedad estamental y una economía agraria y señorial. Pasamos ahora a las causas coyunturales y comencemos con la primera. En 1787 hay una terrible crisis de subsistencia. Se produjo un hondo descontento popular tanto en el campo como en las ciudades. Como vemos en la imagen, ante un déficit del 20%, el rey exigió el pago de impuestos a los estamentos privilegiados. En la gráfica podemos ver cómo el pico más alto de la crisis coincidió con la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. La crisis financiera, que básicamente consistía en que el Estado gastaba mucho más de lo que ingresaba,
y ante la que los estamentos privilegiados se negaron a pagar impuestos, tal y como quería el rey. Todo ello se produce en un momento en el que, como vemos en la imagen, el precio del trigo estaba en su punto más alto. En la tabla podemos observar, en la parte inferior derecha, el enorme déficit que tenía el Estado francés un año antes de la Revolución Francesa de 1789. La solución a la crisis pasaba a través de que la nobleza y el clero pagaran impuestos como lo hacía el tercer estado. Fue propuesta por varios ministros de economía como Brienne o Calonne. Bueno, una vez hemos visto las causas de la Revolución Francesa, pasamos ahora a las etapas del proceso revolucionario. Son 5 etapas. La primera, las vísperas de la Revolución. La siguiente etapa es la Asamblea Constituyente, de 1789 a 1791. Otro periodo es la Asamblea Legislativa, de 1791 a 1792. El siguiente de los periodos que analizaremos es la Convención Nacional, de 1792 a 1794. Pasamos con ello a la etapa del Directorio, de 1795 a 1799. Y la última de las etapas del proceso revolucionario será el Consulado, de 1799 a 1804. Comencemos con las vísperas de la Revolución. Nobleza y clero no estaban dispuestos a pagar y se produjo lo que se llamó la revuelta de los privilegiados, un levantamiento de la nobleza y el clero solicitando al rey la convocatoria de los Estados Generales. Los Estados Generales eran una reunión de los 3 estamentos que no se producía desde el año 1614. ¡Toma ya! Y que en esa asamblea se decidiera si pagaban o no pagaban impuestos. ¡Arrobas cartera! En el cuadro que vemos en la imagen podemos ver dicha reunión y cómo los estamentos estaban ordenados por grupos, tal y como sucede en los parlamentos actuales. Esta exigencia tenía una trampa, pues aunque el tercer estado tenía más representantes que los otros dos, es decir, que la nobleza y el clero, el voto no era por cabeza, sino por estamento. Así la nobleza y el clero tenían 2 votos frente a un voto del tercer estado. Y mientras este tercer estado lo que pedía era que el voto fuera por persona. Si se fijan en la gráfica de los sectores de sectores que viene en la parte inferior, lo que conocemos normalmente como gráfica de quesitos, pues se observa que el número de representantes de cada estamento en los estados generales, que relacionándolo con la otra gráfica, en la que podemos encontrar el número de ciudadanos de cada estamento en el conjunto de la población, vemos que estos representantes no tienen una relación proporcional respecto al número de ciudadanos de cada uno. El 5 de mayo de 1789 se abre solemnemente la gran reunión de los Estados Generales. El rey disuelve la reunión sin llegar a acuerdo alguno el 20 de junio del dicho año. La siguiente etapa es la Asamblea Constituyente. Recordemos que va de 1789 a 1791. Los representantes del tercer estado y algunos miembros de la nobleza y el clero se retirarán al local del juego de la pelota, Jeu de Paume. ¡Oh la la! ¡Y no fue posible! Se constituye así en Asamblea Nacional. Se disponen a redactar una constitución para el país que garantice la división de poderes y establezca la monarquía parlamentaria. El 14 de julio se da la toma de la Bastilla, cárcel donde el rey tenía a los que se oponían a su poder o no pagaban los impuestos. Es el inicio de la revolución, ante la violenta toma de la prisión provincial que cuestionaba la autoridad del monarca. El rey se vio obligado a reconocer la Asamblea Constituyente como gobernante legítimo y a aprobar las leyes que ésta decidía. Entre la obra de esta asamblea está la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, que vemos en la presente imagen y que sirvió de modelo para la mayoría de las futuras constituciones de todo el mundo, en el apartado de su Declaración de Derechos. La supresión de los privilegios de la nobleza y el clero ya se planteaba en esta declaración y posteriormente en la Constitución de 1791, que asume los principios ilustrados y liberales: división de poderes, soberanía nacional, sufragio, si bien este era censitario, y separación de poderes. Ahora pasamos al periodo de la Asamblea Legislativa, que va desde el año 1791 a 1792. Aquí vamos a encontrar básicamente 3 grandes grupos políticos. Por un lado, los girondinos, que representan a la alta nobleza. El nombre, al que le gusta el fútbol, el nombre de girondinos le puede recordar al Girondins de Burdeos. La mayoría procedían de la región de la Gironda, de ahí viene su nombre. Su líder político era Brissot, que podemos ver en la imagen. Los jacobinos era el segundo grupo, que también se les conocía como los cordeleros. Eran miembros de la baja burguesía y de la mediana burguesía. Sus líderes fueron Danton, Robespierre y Marat. Por último tenemos a los sansculottes,
que eran las clases populares de París y que tendrán un gran protagonismo en la siguiente etapa. Su nombre viene dado por no usar el calzón o culotte como vemos en la imagen, sino prendas más acomodadas, más parecidas a nuestros actuales pantalones. El 21 de junio de 1791, el rey Luis XVI y su familia son apresados en Varens, cuando intentaban huir del país. Recordemos que la reina María Antonieta, mujer de Luis XVI, era miembro de la familia imperial austríaca y pese a que el intento de huida fue bastante chapucero, casi tiene éxito, como vemos en la imagen. El 20 de abril de 1792, Francia declara la guerra a Austria. El 25 de julio de 1792, en el manifiesto de Brunswick, que estaba escrito en realidad por nobles emigrantes franceses y que se planteó como una amenaza militar y política dirigida al pueblo francés, que aparentaba estar redactado falsamente por el rey Federico II de Prusia y por Francisco II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El nombre del manifiesto de Brunswick viene porque en un principio se pensó que realmente lo había redactado un jefe del ejército prusiano, el duque Carlos Guillermo Fernando de Brunswick, como pueden ver en la imagen. Pasaremos ahora a la Convención Nacional, de 1792 a 1794. Disuelta la Asamblea, la flamante República Francesa estará gobernada por una convención que recibe el poder ejecutivo que antes estaba en manos del rey. En dos periodos se divide esta etapa, como veremos a continuación. Por un lado, el gobierno girondino. El hecho más destacado de su gobierno es la ejecución de Luis XVI, tras considerarle traidor a la patria. Recordemos el intento de fuga de Varens. Dicha ejecución ocasiona que todos los demás países europeos, la coalición absolutista, declare la guerra a Francia, la Francia revolucionaria. El descontento por el reclutamiento hace que los jacobinos aliados a los sans-culottes se hagan con el poder. La segunda de estas etapas dentro de la convención es el gobierno jacobino, etapa que recibe el nombre del terror por el gobierno de Robespierre, al que podemos ver en la parte superior derecha. La revolución se radicaliza y se produce múltiples condenas a muerte, entre ellas las del propio Robespierre. En el plano político se aprueba la Constitución de 1793. Pasamos con ello a la quinta etapa, la del Directorio, que va desde el año 1795 a 1799. Tras el terror, la alta burguesía, propietarios profesionales y liberales, dan un golpe de estado y se hacen con el poder. La gente estaba ya cansada de tanta sangre y pedía la paz y tranquilidad. Se redacta en esta época la Constitución de 1795, que es de carácter moderado y que retomó el sufragio censitario. En el aspecto militar, Francia ha ido derrotando a todos los ejércitos europeos y ha ensanchado sus fronteras. Es el periodo en el que Napoleón Bonaparte va a adquirir cada vez más importancia y poder. Nos encontraremos, por tanto, en la última etapa, el consulado, que va de 1799 a 1804. Napoleón, cada vez con más poder y popularidad, tras sus victorias, da un golpe de estado en la fecha que podemos ver en la imagen del 10 de noviembre de 1799. Acaba con el directorio. El poder ejecutivo sería ejercido por 3 cónsules, uno de ellos el propio Napoleón. La Constitución del 24 de diciembre de 1799, que consagra el fin de la revolución y una cierta reconciliación con el antiguo régimen, en ella vamos a poder ver cómo no hay separación de poderes ni la típica declaración de los derechos del hombre. Con estas características y las que vemos en la imagen, limitación de las libertades, persecución de los grupos radicales, permitió el regreso de los nobles emigrados. Podemos decir que Napoleón estaba preparando el camino para lo que fue su política durante el imperio, que acabó con los logros de la Revolución Francesa. Paralelamente, continúa sus campañas victoriosas contra Austria, Prusia y Rusia. En el año 1802, el joven general consigue ser nombrado cónsul vitalicio. En 1804 se proclama emperador, como vemos en este cuadro de Ingres. Como sabemos que ahora mismo estarán muy perdidos con tantas fechas y tantas etapas, les hemos puesto la siguiente imagen donde se resumen todas y cada una de ellas. Hay que ver, menudo lío. Pasamos ahora a hablar del Imperio Napoleónico. El Imperio Napoleónico había comenzado en 1804. En ese año no solo había rechazado todos los ataques de las coaliciones contra Francia, sino que dominaban un gran número de territorios europeos, sobre todo en Alemania e Italia. En el exterior, solamente Gran Bretaña resistía al empuje de Napoleón y organizará coaliciones de varios países contra Francia que acababan todas en fracaso. Pero también fracasa el intento de Napoleón de hundir a Inglaterra cerrando todas las fronteras continentales al comercio inglés mediante el llamado bloqueo continental.
El Tratado de Tilsit, en 1807, supone un duro golpe para los ingleses, ya que sus tradicionales aliados contra Napoleón, Prusia y Rusia firman la paz con el emperador. En 1811 el imperio francés es ya enorme y domina casi toda Europa. El principio del fin se inicia con la campaña de Rusia. Napoleón decide invadir este territorio y ese fue su gran error. Mismo error que cometerá Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, chicos, nadie gana a la gran madre patria rusa. Los rusos se retiran conforme avanzan los franceses, y estos solo se encuentran en el territorio quemado, lo que hace imposible el abastecimiento. Además, un invierno prematuro se les echa encima y los muertos se cuentan por millares. Es la gran derrota de la Gran Armée en 1812. Casi a la misma vez, la lucha de los españoles y su capacidad de resistencia debilita al ejército francés en otro punto vital. En esta situación, Gran Bretaña intenta una nueva coalición y Napoleón es derrotado en Leipzig, Alemania, en el verano de 1813 y desterrado a la isla de Elba. Pero Napoleón vuelve y reconstruye provisionalmente su imperio, hasta que es derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo de 1814. Napoleón es desterrado a Santa Elena, donde muere en 1821. Para recapitular un poco, le hemos puesto en esta última imagen en donde pueden observar la Revolución Francesa con sus fases que ya hemos explicado y sus consecuencias. Pasamos con ello a la Europa después de Napoleón, es decir, la Europa de la Restauración y del Congreso de Viena, donde analizaremos qué ocurrió cuando las potencias conservadoras derrotan a Napoleón y las potencias vencedoras se reúnen en Viena para restaurar el absolutismo y devolver a los reyes a sus tronos perdidos durante la Revolución y el Imperio Napoleónico. Es el llamado Congreso de Viena, que podemos observar en el cuadro que aparece en pantalla y que se celebró entre 1814 y 1815. En el trono francés se reinstaurará a Luis XVIII, y en España Fernando VII también reimplanta el absolutismo. En la presente imagen vemos a los representantes principales por países en el Congreso. Los principios en los que se basaban eran el de legitimidad, que restauraba el absolutismo, el de equilibrio entre potencias, ya que ningún país debía ser más fuerte que los demás, y el de intervención, que veremos con posterioridad. La ideología era conservadora y contraria al liberalismo. El Congreso de Viena reorganizó el mapa de Europa. Parecía que la revolución no había servido para nada y que todo volvía a ser como antes. Las apariencias engañaban. Después del triunfo de las ideas burguesas y del liberalismo, no se podía volver así como así al pasado, como si nada hubiese pasado. Si recordamos ese principio de intervención, durante el Congreso de Viena, un grupo de países, Rusia, Prusia, Austria y la propia Francia, decidieron crear una unión militar para que en el caso de que en cualquier país europeo peligrara el trono de un rey absoluto por una revolución, los aliados se obligaran a intervenir en su apoyo. Esta asociación se llamó la Santa Alianza. Su intervención se puso de manifiesto en 1823, cuando en España Fernando VII recobró su poder gracias a dicha Santa Alianza y a su ejército de los 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, al que vemos en la imagen. Los monarcas absolutos creían haber dejado todo atado y bien atado. Pasaremos a continuación al punto del liberalismo y nacionalismo. La Revolución Francesa y las tropas de Napoleón habían extendido por Europa ideas que eran imposibles de borrar y que se identificaban automáticamente con la burguesía, liberalismo, democracia y nacionalismo, cuyos principios podemos ver explicados en la imagen. La Restauración, al tratar de reprimirla, simplemente avivó sus apoyos. Hasta la Revolución Francesa no existía un sentimiento especialmente fuerte por pertenecer a un pueblo o a una comunidad. Había una mentalidad más universalista. Es a partir de 1789 cuando empieza a hablarse del concepto de nación, como conjunto de ciudadanos con unas características comunes, y esa nación es la dueña de sus destinos, y no el rey como había sido hasta entonces. Los ejércitos franceses llevaron por Europa la idea de nación, tal y como vemos en la imagen, y surgen, como podemos observar, una nueva serie de conceptos que redefinen la Europa desde un punto de vista político. Es la reacción, como vemos en este mapa, a lo suscrito por el Congreso de Viena. Pasamos ahora al punto de las nuevas oleadas revolucionarias del siglo XIX. Estas serán las siguientes: la independencia de la América Española, las revoluciones de 1820, las revoluciones de 1830 y las revoluciones de 1848.
Empecemos con la independencia de la América Española. Las antiguas colonias españolas y portuguesas no escaparon a la agitación revolucionaria que sacudió a la Europa. Las causas, pues la primera es la expansión de las ideas ilustradas. La segunda, el régimen económico de España que imponía a estas colonias y a la burguesía criolla que solo podía comerciar con España y no con otros países, lo que ocasionaba a estas colonias unos enormes perjuicios. Por último, la burguesía criolla estaba apartada de los cargos públicos que se reservaban solo para los españoles de la metrópoli. La revolución se inicia en 1810 en 3 centros: México, Caracas y Buenos Aires. Concluye en 1824 con la independencia de estos territorios, que no formaron una unidad política única como en Brasil. Entre los luchadores por la independencia destacaron Hidalgo en México, Simón Bolívar en Colombia y Venezuela y San Martín en Argentina y Chile. Pasamos ahora a las revoluciones de 1820. Como siempre, en la raíz de estos brotes revolucionarios encontramos varios años seguidos de malas cosechas que crean un clima social turbulento y hace que las masas sean fácilmente manipulables por la burguesía. En España, la revolución tiene un carácter liberal. Fernando VII, tras su vuelta, había reimplantado el antiguo régimen e iniciado una caza a los liberales. En 1820, el comandante Riego, con las tropas preparadas para sofocar la rebelión de las colonias americanas, da un golpe de estado. El rey, por tanto, asustado, jura la Constitución de 1812, la Pepa, y España se convierte en un país liberal. Comienza así el trienio liberal. En 1823, las tropas que comentamos antes de la Santa Alianza restablecen a Fernando VII como rey absoluto. En Grecia, la revolución tiene un carácter nacionalista, que pone en fin a siglos de dominación turca. Toda Europa se volcó con la causa griega. Así, en pantalla podemos observar el famoso poeta del romanticismo inglés, Lord Byron, que murió luchando por la independencia de este país. Y por fin, el país, cuna de la civilización occidental, consiguió su independencia en 1829, tras años de cruentas guerras. Hubo otro foco, como vemos en la tabla y en el mapa. Con ello llegamos a las revoluciones de 1830. Toda Europa se ve sacudida por esta revolución, desde Francia hasta Rusia, si bien solo triunfó en Francia y en Bélgica. En Francia, Luis XVIII, consciente de la imposibilidad de volver al absolutismo, ha firmado una carta otorgada que permite la existencia de un parlamento elegido pero sin funciones. Su heredero, Carlos X, quita a la alta burguesía el derecho a ser elegido en este parlamento. Esto origina un levantamiento popular que desemboca en la abdicación del rey y en la proclamación de Luis Felipe de Orleans como rey constitucional. El famoso cuadro de Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo, que habíamos visto en el tema anterior, refleja este estallido revolucionario en Francia. Bélgica fue asignado a Holanda en el Congreso de Viena y se revela en 1830. El resultado es la independencia del país y la proclamación de una monarquía parlamentaria. Tal y como vemos, se dan en esta revolución los dos principios de liberalismo y de nacionalismo. Pasaremos ahora a las revoluciones de 1848. Sacudió a toda Europa y tiene un marcado carácter nacionalista, conociéndose como la primavera de los pueblos. Francia fue su epicentro. En Francia, una grave crisis agrícola y financiera contribuye al estallido revolucionario. El 23 de febrero de 1848, en las calles se formaron barricadas contra la policía y el ejército. Allí estaban liberales, estudiantes, demócratas, liberales más progresistas y socialistas, representantes de los obreros. Paralelamente, tal y como vemos en el mapa, se fueron dando otros estallidos revolucionarios por Europa. Tras las elecciones, se pierde el sufragio universal, por primera vez desde 1793. Las elecciones a la Asamblea Nacional dieron, por mayoría, a las fuerzas conservadoras y a los partidos de izquierda, y los progresistas quedaron marginados. Los obreros aprenderían a no confiar en la burguesía. Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte, tal y como hiciera su tío, se acabará proclamando más adelante emperador. Por lo tanto, vemos como nuevamente una revolución en Francia acabará desembocando en un poder imperial. Los logros de esta revolución son importantes. Se mantuvo en Francia el sufragio universal y muchos países se gobernaban por medio de constituciones. Con esta última imagen pretendemos mostrarles un pequeño repaso de estos 3 momentos revolucionarios del siglo XIX, las revoluciones de 1820, el 30 y el 48. Y con ello pasamos a los procesos de unificación nacional de Alemania e Italia.
Hasta 1870, estos dos territorios habían permanecido fragmentados en multitud de estados independientes, pero existía en ellos la idea de pertenecer a un estado unificado e independiente. En las dos zonas había fracasado las revoluciones del 30 y del 48, que allí habían tenido un alto contenido nacionalista. Empecemos por la unificación italiana. El motor de la lucha partió del pequeño reino del Piamonte. Su rey, Víctor Manuel, y su primer ministro, Cavour, dirigieron la lucha contra Austria, que ocupaba Lombardía y Venecia. Con el apoyo de Francia derrotaron a Austria y la expulsaron de la Lombardía, y más tarde ésta se retira de Venecia. Es de destacar la labor de Garibaldi, que consiguió incorporar a la causa el reino de Nápoles y Sicilia en el año 1860. El último territorio para completar la unidad de Italia va a ser la conquista de los estados pontificios, que estaban protegidos por las tropas francesas. Cuando Napoleón III de Francia es derrotado por Alemania, el Papa se queda solo y es el momento en que las tropas de la Italia unida entran en Roma y hacen de ella la capital del reino, con Víctor Manuel II a la cabeza. Los territorios papales quedan reducidos a la Ciudad del Vaticano. Continuaremos ahora con la unificación alemana. Alemania permanecía fragmentada desde la Edad Media. De nominal se conocía aquel territorio como el Sacro Imperio Romano Germánico. En la práctica era un mosaico de unos 39 estados independientes. De todos ellos, dos tenían una mayor fuerza y extensión: Austria y Prusia. Ya había desde 1834 una unión aduanera entre los distintos estados en una asociación llamada Zollverein. La unificación se produjo a través de varias guerras. La marginación de Austria del proceso se produjo tras la guerra entre Prusia y Austria y la derrota austriaca en Sadowa en 1866, tal y como podemos ver en el mapa de la imagen. La Francia de Napoleón III veía con recelo una Alemania unida. Acostumbrada como estaba a influir en la zona, no estaba dispuesta a reconocer el crecimiento de Prusia, y esto llevó a una guerra. Francia fue derrotada en Sedan, tal y como vemos en la parte izquierda del mapa, y se proclama con ello el Segundo Reich, o Imperio Alemán, con Guillermo I como emperador y su canciller con Otto von Bismarck, el canciller de hierro, dominando la política de la nueva nación, mientras que el ejército prusiano estaba en manos del general von Moltke. Francia, además, perdía dos territorios que en un futuro serían fuente de conflicto por las ansias de revancha de Francia: Alsacia, que vemos a la izquierda del mapa, y Lorena, que pasaban a Alemania. El control de esas zonas llevará a conflictos entre alemanes y franceses, tal como veremos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Perdón. Prometemos que la próxima vez no haremos un vídeo tan largo. Es que este es el tema más largo del temario. Disculpen.